Muy buenos días. Buenos días. ¿Les ha pasado alguna vez que están en el trabajo y están tratando de sacar algo, o en el lugar de estudio, ¿no? Ya sea en el instituto, en la universidad, estás tratando de sacar algo y no te sale, no te sale, no te sale? Viene tu jefe para ayudarte, se para al lado tuyo, aprieta el botón y se arregla todo. O el profesor y te dice, aquí está lo que buscas. Una vez, cuando Bruno era pequeñito, yo jamás en mi vida he jugado videojuegos, porque la verdad es que es algo que no me atrae, pero él estaba con un videojuego ahí mucho tiempo tratando de pasar de nivel y dice, papá, mira, no puedo. Y le digo, ¿y qué hay que hacer? Dice, hay que apretar aquí, hacer esto. Bueno, era un poco complicado lo que había que hacer, pero dije, a ver, pásamelo. Pim, pum, le pasé de nivel. En una situación un poco similar es lo que le pasó a Pedro, ¿no? Él estaba pescando, no pescaba nada, viene Jesús y se llenan las redes. Y hoy vamos a aprender de este párrafo algunas cositas. Vamos a ver que en este relato que nos cuenta Lucas, podemos ver a Dios obrando, ¿no? Y a veces, aunque nosotros no nos demos cuenta, Dios siempre está obrando. Aunque no lo veamos, como dice la canción, Dios está obrando. Y no solamente que está obrando, sino que obra a través nuestro, incluso cuando no nos damos cuenta. Nos usa para su obrar, aun cuando no sabemos que Dios está obrando. Y vamos a ver en este relato cómo podemos encontrar 7 puntos en los cuales Dios obra a través nuestro de diferentes maneras. Vamos a ver primero que Dios obra a través nuestro aún cuando nos parece que no es el momento oportuno, aun cuando para nosotros no es el momento oportuno de que Dios obre en ese momento, ¿no? Porque muchas veces pensamos que tendría que haber sido antes o que tiene que ser después. Y vamos a leer los versículos, vamos a repasar los versículos 1 y 2. Y dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, que es el mar de Galilea, dice, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Por el contexto de lo que nos está diciendo ahí, nos podemos dar cuenta que era por la mañana temprano, ¿no? Porque luego Pedro dice que habían estado pescando toda la noche y ahí estaban lavando las redes. Sería la mañana temprana. Lo que nos dice que Pedro y los demás pescadores estaban terminando su jornada laboral, ya estaban acomodando todo para marcharse, pero Jesús estaba comenzando su actividad, estaba comenzando la actividad del día. Para estos pescadores ya no había más nada que hacer, ya lo habían intentado todo. Todos sus conocimientos, toda su experiencia, toda su pericia había estado ahí esa noche intentando hacer su actividad habitual, que es lo que ellos hacían, que era pescar, y no habían logrado nada. Ya estaban, ¿cómo nos sentiríamos nosotros si nos hubiera pasado eso? O cuando nos pasan cosas similares. Estamos desanimados, ¿no? Como resignados, diciendo, bueno, ya mañana será otro día, ya no hay más nada que hacer, me voy a casa a descansar, comeré algo, dormiré un poco, y ya mañana por la noche volveré, o no sé sus jornadas cómo eran, pero bueno, ya mañana será otro día. La pesca, aunque ellos habían dado su mayor esfuerzo, puesto todos sus conocimientos, no había funcionado, no habían pescado nada. No habían sacado ni un pez. Y todos tendemos a pensar a veces como estos pescadores, ¿no? Ya no hay más nada que hacer, mañana será otro día, en otro momento tal vez los resultados serán mejores. Pero los tiempos de Dios no son los nuestros. Y los resultados de nuestro esfuerzo y trabajo, ahora refiriéndonos al área espiritual, al ámbito espiritual, no dependen de nosotros mismos, sino del obrar de Dios. Y lo vamos a ver a continuación.
Segundo punto es que Dios obra a través nuestro aún cuando no nos damos cuenta. Aún cuando nosotros no nos damos cuenta, Dios está obrando a través nuestro. Fíjense en el versículo 3. Dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Jesús llega y usa la barca de Pedro. Él decide usar esa barca. Y la usa para predicarle a la demás gente que estaba ahí. Incluso a Pedro y a los demás discípulos, porque ellos estaban ahí, estaban escuchando lo que Jesús decía, ¿no? Entonces, Pedro no tuvo que hacer nada, ni siquiera tuvo que decirle, Señor, aquí está mi barca, úsala, o Jesús le dice, mira Pedro, como tú eres una buena persona, voy a usar tu barca. No, él viene y usa esa barca de Pedro sin que él tenga que hacer nada, sin que él tenga que decirle nada. La multitud estaba ahí escuchando lo que Jesús estaba diciendo, y gracias a que estaba esa barca, que era todo un privilegio, ¿no? Cuando que Dios use algo tuyo para bendecir a otros es todo un privilegio. Sin embargo, Pedro ni se lo había imaginado que Jesús iba a usar su barca. Y muchas veces Dios usa nuestra vida, lo poco o lo mucho que tenemos, o lo poco o lo mucho que somos, para bendecir a otros, para propagar su palabra, como estaba haciendo ahí, y sin que nosotros nos demos cuenta, sin que nosotros seamos conscientes de que Dios nos está usando y de que está obrando y bendiciendo a otros a través de nuestros conocimientos, a través de nuestras habilidades, a través de nuestras posesiones. Está obrando espiritualmente en la vida de otras personas sin que nosotros lo sepamos. Pero todo esto está dentro de sus propósitos y Él lo hace de una manera perfecta, de una manera en que nosotros no podríamos hacerlo por nosotros mismos, porque su manera es la manera perfecta. Y vamos a ver el tercer punto, que es que Dios obra a través nuestro, aún cuando nosotros no estamos motivados, o no estamos predispuestos, o no nos nace, como se dice diariamente, ¿no? Fíjense en el versículo 4, dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Simón es Pedro, para que no lo sepan, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Cuando Jesús terminó de hablar con la gente, había usado la barca de Pedro para estar ahí hablando con las personas, dice, bueno, ya he terminado mi trabajo, ahora a trabajar vosotros, vamos a pescar. ¿Cómo decíamos que se sentirían los pescadores en ese momento, hace un momento? Estarían, pero Señor, nos mandas a pescar, pero ya sabes, ya lo intentamos, ya nosotros somos los pescadores, nosotros somos los que sabemos de este tema. Jesús, podría decirse, era carpintero, bueno, ahora era maestro, pero les está mandando que vuelvan al mar. Encima es de día, ellos pescaban de noche. Por lo que le dice Pedro a Jesús, seguramente él está pensando, podríamos decir que está pensando que hacer eso es inútil. ¿Para qué vamos a perder el tiempo yendo a pescar otra vez si las condiciones no se dan,
si nosotros que sabemos cuándo es el mejor momento para pescar, no es ahora, si ya lo hemos intentado de la mejor manera posible y no ha dado resultado, Señor. Pero bueno, Pedro reconocía, porque ya conocía a Jesús, Pedro, los discípulos ya lo conocían, no era la primera vez que lo veían. Sabían que era un maestro, sabían que Jesús era un maestro. Entonces, por respeto a la autoridad de Jesús como maestro, Pedro accede a obedecer, ¿no? Él dice, bueno, como tú eres un maestro, una persona digna de respeto, vamos a ir a pescar y vamos a echar la red. Como vemos, Pedro obedece, pero no estaba muy motivado a obedecer. Pedro hace lo que le dice Jesús, pero está un poco, ya que me lo dices, lo hago, ¿no? Y a regañadientes, podríamos decir, tira la red, a ver qué pasa. Pero, como diciendo, total no va a pasar nada, tira la red. Con esto vemos que nuestra motivación, lo que nosotros, las ganas que tengamos o lo que nosotros podamos llegar a pensar, no es lo que mueve la mano de Dios. Dios hace lo que Él quiere, cuando quiere, como quiere, y dentro de su voluntad, cuando sus propósitos tienen que ser de determinada manera, Él lo va a hacer igual. ¿Y qué pasa? Vamos a ver que el punto 4 es que Dios obra a través nuestro, aún cuando tenemos dudas, como Pedro en ese momento, pero somos obedientes. Dice el versículo 6 y 7, y habiéndolo hecho, encerraron, o sea, tirado la red, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Cuando Pedro obedece, cuando da el paso de obediencia, Dios obra un milagro. Y pesca tantos peces que las redes no los aguantaban. No sé si han visto a veces en el paseo marítimo cuando ponen las redes o por András también se ve mucho, bueno, en todos los puertos que están las redes ahí secándose al sol, son unos hilos pero súper fuertes, ¿no? Y los marineros los reparan cuando a veces se rompen y son resistentes. Estas redes que ellos usaban también, aunque era hace mucho tiempo, usaban unos hilos muy resistentes, eran redes muy fuertes, pero era tanta la cantidad de peces que habían cogido que se rompían y que llenaron una barca, llenaron otra barca, las barcas se hundían de tantos peces. Y si hubiera habido más barcas, yo estoy seguro que hubieran seguido sacando peces y peces hasta que se cansaran. El Señor aquí nos ha dejado claramente en su palabra mandamientos y preceptos, cosas que a Él le agradan, cosas que a Él no le agradan. Tenemos la Biblia, todos, a mano, como decimos siempre. Hoy más que nunca, su palabra está más al alcance de todos que en ninguna época. Aunque hay países todavía donde está prohibida, es difícil tenerla al alcance, o países donde por situación económica tampoco está tan popular como en Europa o en otros países. De todas formas, es cuando más la palabra de Dios se ha extendido por el mundo, gracias también a los medios de comunicación, a los medios que existen en la actualidad. Y ahí Él nos manda cosas que tenemos que obedecer nosotros. Aunque Él obra, aunque Él se mueve, también hay una parte que nos toca a nosotros y que es obedecer. Y es tan importante obedecer
que por una desobediencia todo el género humano, la raza humana, toda la humanidad quedó apartada de Dios hasta que Jesucristo vino a unir otra vez esto que el ser humano había separado. Y esta obediencia no depende de si tenemos ganas o no tenemos ganas de obedecer. Pedro no estaba muy motivado, pero obedeció igual. Y esta es la actitud que tenemos que tener nosotros. Y cuando hay obediencia, podemos ver cómo Dios obra a través nuestro, cómo nos usa para bendecir a otros, cómo Él obra milagros para bendecir a otros. Hablando espiritualmente. El punto 5 dice que podemos encontrar en este pasaje es que Dios obra a través nuestro aun cuando no tomamos verdadera conciencia de la majestuosidad y del poder del Señor, de Dios, de Cristo. A veces es como que sí, sabemos que Dios es poderoso, sabemos que Dios es fuerte, que Dios puede hacer lo que quiera, que es el creador, pero no lo tenemos internalizado. Fíjense el versículo 8, dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. En ese momento, cuando Pedro ve ese tremendo milagro, eso que era imposible, porque como decíamos, él era un experto pecador, él sabía, según la lógica humana y según su técnica y su conocimiento, no iban a pescar nada aunque tiraran a la red otra vez. Pero sucedió lo inesperado. Y él sabía que esto era un milagro, que no podía ser de otra manera. Y en ese momento, aunque él, como dijimos, sabía que Jesús era un maestro, se da cuenta que Jesús es Dios. Se da cuenta que Jesús no era solamente una buena persona, un hombre santo, sino que Jesús es Dios. Los judíos eran muy conscientes, desde toda la historia del Antiguo Testamento lo podemos ver, de lo que era la santidad de Dios y lo que era estar delante de la presencia del Dios Santo. Y vemos, por ejemplo, en Isaías capítulo 6, de los versículos 1 al 8, cuando Dios se le aparece a Isaías, el profeta Isaías, se le manifiesta. En el versículo 5 dice Isaías: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Este era el pensamiento general que había entre los judíos. Dios es tan santo, tan sublime, tan majestuoso, tan poderoso, que si una persona está delante de su presencia, muere. Luego, por ejemplo, la misma reacción tuvo Moisés. Podemos decir de muchas reacciones como esta, pero vamos a nombrar un par. Moisés, en la zarza ardiente, en el desierto, cuando Dios se manifiesta a través de esta zarza que ardía y no se consumía, y le dice: yo soy Jehová. Entonces, vemos en Éxodo 3, capítulo 3, el versículo 6, que Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Él también tenía miedo de, al estar en la presencia de Dios, morir, porque eran conscientes de que no eran dignos de estar delante de semejante santidad. Y esta es la reacción de Pedro. Él, cuando se da cuenta que Jesús es Dios,
y que él es un hombre con sus pecados, con sus cosas, como todo hombre. Dice, estoy delante de Dios, no me merezco este privilegio. Por eso le dice, Señor, cae de rodillas, en actitud de reverencia, de adoración, y le dice, Señor, apártate de mí que soy pecador, como dijo Isaías. Digo palabrotas, vivo en este pueblo donde la gente también habla mal, hago cosas que a ti no te agradan. ¿Cómo voy a estar delante de tu presencia? Incluso, no solamente con Dios, ¿no? Los sacerdotes del pueblo de Israel decían que eran hombres santos y no permitían que la gente ni los tocase, ni la gente normal, a no ser que sean de la realeza o tal, que los tocase o estén delante de su presencia, y les hacían besarles la mano, arrodillarse delante de ellos y tal, y la gente normal decía, tú eres santo, yo no, y se sentían menos, ¿no? Pero en este caso Pedro está reconociendo que Jesús es Dios y que su magnificencia, su poder es tan grande, tan imponente, que él no merecía estar delante de él. Y no solamente Pedro tuvo este temor, sino que los demás que estaban con él también, había otros discípulos también con él, y también tuvieron este temor. A veces nos pasa que la costumbre, la rutina, el hecho de que sea algo cotidiano, de que nosotros conocemos al Señor y conocemos su palabra, venimos a la iglesia, oramos, un tema de conversación también es el Señor y tal, incluso leemos la Biblia, hacemos todo lo que hay que hacer, pero esto hace que en vez de que Dios se engrandezca, se empequeñece. Esa cotidianidad, digamos, hace que a Dios lo hagamos más pequeñito. Incluso hay personas que dicen, Diosito, te pido que... No, Diosito no es un Diosito, es el Dios grande, maravilloso, majestuoso, todopoderoso, omnipresente. Es el Dios al que le debemos adoración, respeto, y la actitud de Pedro de arrodillarnos delante de Él, espiritualmente hablando, ¿no? En actitud. Ojalá que todos en nuestro corazón podamos vivir las palabras de este salmo, que les voy a leer a continuación. Es el Salmo 93. Es un salmo muy corto, pero que el salmista expresa realmente en muchos otros salmos también, pero este es como una muestra, ¿no? Un ejemplo de lo que es Dios, de lo que es el Dios al que adoramos. Dice, Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. ¿Qué decimos a esto? Amén. El sexto punto, ya nos vamos acercando al final, que podemos encontrar en este párrafo, es que Dios obra a través nuestro aún cuando tenemos temor. Fíjense el versículo 10. Y asimismo, o sea, también Jacobo y Juan tuvieron temor, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ante el temor, Jesús le responde con paz. Le dijo a Pedro que no tema.
evangelios, encontramos a Jesús diciendo: no teman, no temas, no tengan miedo. Dios no quiere controlarnos a través del miedo. No quiere que nosotros le honremos o vengamos a Él por el miedo, sino todo lo contrario. Fíjense que en 1 Juan, capítulo 4, versículo 18, se nos dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y este versículo nos lo dice porque viene hablando de que en Jesús tenemos el perdón de nuestros pecados, que en Cristo tenemos la salvación, que en el amor de Dios, que ha amado de tal manera al mundo, ha dado a su Hijo, para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y si tú crees, y si tú le has entregado tu vida al Señor, no tienes que tener temor. No tienes que tener temor al castigo eterno, a la separación eterna de Dios, a no tener la salvación, porque has confiado en Cristo como tu Salvador. Él, en su amor, ha hecho esto. Y cuando has creído, te ha llenado de su amor, que es Él mismo, a través del Espíritu Santo. Porque Dios es amor. Entonces, donde está Dios llenando tu vida, llenándote a ti, no tiene que haber temor, porque ese amor echa fuera el temor. Y esto es lo que nos está diciendo el Señor cuando a veces sentimos temor de que ¿será que no soy un buen cristiano? ¿Será que Dios me ama realmente? ¿Será que a ver si me muero y me voy al infierno? Ese temor, quítalo de tu corazón, quítalo de tu cabeza. Si le has entregado tu vida al Señor, sinceramente, porque Él te ha llenado de su amor, ya no tienes que sentir más ese temor. Dice en Romanos 14:8 que si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, el Señor no quiere que vivamos en temor, con temor y por temor, sino que vivamos para Él, que vivamos, que la motivación nuestra de cada día sea el servirle, sea el estar en Él y no el temor. Ahora Pedro tiene un propósito mucho mayor que pescar, que ir a pescar cada día. Pedro tiene un propósito que es servir al Señor cada día, ser pescador de hombres. Y nosotros también tenemos un propósito cada día, que es vivir para Él. La vida se trata mucho más que de levantarse, desayunar, ir a trabajar, a los estudios, volver a casa, cenar, dormir y volver al otro día a hacer lo mismo y cada día repetir lo mismo. Aunque hagamos esas actividades, no son el centro de nuestra vida, porque en algún momento se van a terminar. La vida aquí en este mundo es finita, pero luego de este mundo nos espera otra vida. Entonces, aunque tengamos que hacer eso, nuestra motivación para vivir tiene que ser el Señor. Como le dijo Jesús a Pedro, dejarás de ser pescador de peces para ser pescador de hombres. Tal vez Pedro de vez en cuando, lo vemos en el Nuevo Testamento, que a veces iba y pescaba también, pero no era la motivación diaria de Pedro.
Y tenemos el punto 7, que es el último, que dice que Dios obra a través nuestro aún cuando todavía nos falta profundizar nuestra relación con Él. Tal vez a veces pensamos que tenemos que primero estudiar mucho, saber mucho de la Biblia, saber mucho de Dios, para luego que Dios obre a través nuestro. Y aquí vemos que no, que aunque nuestra relación todavía está empezando, Él puede obrar. Dice en el versículo 11 que cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Pedro y los demás discípulos que estaban allí, como habíamos dicho, ya conocían a Jesús de antes, habían tenido, en los otros evangelios nos cuenta que habían tenido un par de encuentros con Él, pero el resultado de esta experiencia que vivieron aquí, con esta pesca, con este milagro, con este encuentro cercano con Jesús, Dios hizo que esa relación que tenían con Él, de conocerlo como maestro, creciera al conocerlo como Dios. Y esta profundización en su relación con Jesús hizo que dieran otro paso más hacia su relación con Cristo, ¿no? Y que decidieran servirle, que decidieran seguirle, que decidieran estar con Él en todo momento. Ellos estaban en ese, como dijimos, en ese camino de crecimiento espiritual. Iban conociéndolo primero, luego lo conocieron como maestro, luego como Dios, y ahora iban aprendiendo de sus enseñanzas. Y tal es así que 2000 años después, nosotros todavía estamos aprendiendo de sus enseñanzas y sus vivencias. Fíjense que ahora estamos viendo un párrafo donde se relata un aspecto, una vivencia de estos discípulos, y estamos sacando enseñanzas para nosotros. O sea que ese crecimiento espiritual que los llevó a ir conociendo cada vez más a Jesús, incluso trascendió sus vidas hacia las vidas de todos los creyentes que han habido en estos 2000 años hasta ahora, y en las que habrá en los años que sigan hasta que el Señor venga. Ojalá nuestras vidas también sean así, que vayamos en un crecimiento continuo de conocimiento del Señor, avanzando y creciendo, y que incluso después de nuestras vidas, esa huella que hemos dejado en este mundo, en nuestra familia, en nuestros amigos, en todas las personas allegadas que nos conocen, también esa huella continúe, ese crecimiento nuestro, en el crecimiento de otras personas. Como Pedro, nosotros hemos comenzado a seguir a Jesús y todavía no alcanzamos totalmente, aunque nos podemos hacer una idea, podemos imaginarnos un poco, no alcanzamos a comprender totalmente su magnificencia, su grandeza. Pero nuestro camino no ha acabado, nuestro camino continúa, estamos en ese proceso de crecimiento y va a terminar cuando nos encontremos en su presencia, porque allí ya no habrá más nada que conocer, ya estaremos dentro del conocimiento. Entonces, en conclusión, vamos a hacer un pequeño repaso porque hay mucho para ver de este pasaje que, leyéndolo rápidamente, parecería una historia de alguien que pescó y no conseguía peces y consiguió peces de repente. Pero cuando empezamos a profundizar, vemos que hay mucho más detrás de todo esto. Y decíamos que al principio, que aunque no sabemos que está obrando, Dios obra a través nuestro, aun cuando nos parece que no es el momento oportuno, porque decíamos, ¿por qué no obró en la noche cuando estaban pescando y les dio que pescaran peces, ¿no? En ese momento podría haber pasado eso, pero Dios, su momento era al otro día para manifestar su gloria. También cuando no nos damos cuenta, como Pedro, cuando Dios usó su barca, estaba usando a Pedro, estaba usando su
está usando lo que tenía Pedro para bendecir a otros y Pedro ni se daba cuenta de esto. Cuando no estamos motivados, porque cuando Jesús le dijo que tirara la red, Pedro, bueno, lo voy a hacer porque lo dices tú, Señor, pero no porque sí, Señor, te serviré y tiraré la red, no. Cuando tenemos dudas pero somos obedientes, ahí Pedro decía, esto no es lógico, pero lo voy a hacer, y lo hizo. Cuando no tomamos conciencia de la majestuosidad y poder del Señor, cuando no nos damos realmente cuenta de lo realmente grandioso que es el Señor, pero el Señor de todas formas muestra su grandeza. Cuando tenemos temor, cuando a veces el miedo domina nuestras vidas, de todas formas el Señor obra. Y cuando todavía nos falta profundizar nuestra relación con Él, eso es lo que nos pasa a todos. Nadie puede decir, yo he alcanzado la profundidad completa de conocimiento del Señor. Entonces, el Señor sigue obrando a través nuestro, aunque todavía estamos en crecimiento, aunque todavía estamos aprendiendo. Y mi pregunta es, ¿te sientes identificado en alguno de estos puntos con Pedro? Dios está obrando. Aunque no te des cuenta, aunque en este momento no lo sientas, aunque ni siquiera se lo hayas pedido. Tu vida está en sus manos. Su propósito se está realizando. Y nosotros, aunque no nos demos cuenta, somos instrumentos continuos de su obrar en este mundo. Él obra a través de sus hijos. Él obra a través nuestro. Y en este momento, tu vida está siendo usada, aunque no lo sepas, aunque no te des cuenta. Y Él la está usando para bendecir a otros, aunque no eres consciente tampoco. Él está llegando a otras personas con su mensaje a través de tu vida y a través de ti. Pero hay algo que es importante también, nuestra obediencia, como nos lo demostró Pedro. Aun cuando no te apetezca, aun cuando no tengas motivación, aun cuando no tengas ganas, la obediencia es muy importante para que Dios manifieste sus milagros. Solo obedece su palabra y Dios hará que veas en tu vida espiritual los milagros que Él puede hacer. Te invito a ponerte de pie. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos toda la adoración, la alabanza, la gloria, el honor y la honra, Señor, y inclinamos nuestros espíritus delante de tu presencia, nuestras almas delante de ti. Nos postramos, Señor, espiritualmente delante de ti, reconociendo que tú eres nuestro Dios y nuestro Señor, el Todopoderoso, grande y majestuoso, Señor, que todo está en tus manos. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos usas a pesar de todos los fallos que hay en nosotros, como, Señor, y hemos visto en Pedro, Señor. Gracias porque a pesar de que estamos creciendo, a pesar de que todavía nos falta mucho, Señor, tú nos usas. Gracias, Señor, porque tú cada día nos muestras milagros de vidas cambiadas, de personas, Señor, que hallaron esperanza en ti, Señor.
a través de los creyentes, a través de tu iglesia, Señor, obrando en este mundo. Señor, te rogamos que te manifiestes a nosotros, Señor, para poder ver tu gloria y tu magnificencia, Señor, así como te manifestaste a Pedro y a los demás discípulos. Te rogamos, Señor, que podamos obedecerte a pesar de nuestras motivaciones, de nuestras ganas, Señor, como lo hizo Pedro. Y que tú te manifiestes, Señor, transformando nuestras vidas